no son las 10 de la noche. Uy, faltan 5 minutos. Di el vínculo demasiado temprano. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora nos esperamos porque... Y les vuelvo a dar el vínculo en 5 minutos porque es demasiado temprano. Faltan 4. Bueno, vamos a esperar un poco. No seamos impacientes porque mi modo de empezar antes de tiempo es incorrecto. De por sí nos andan persiguiendo de qué cuenta ahora estoy. Y luego si no informamos, pero miren, dejen mientras practico. A ver, aquí se ve bien el libro porque me dice Mónica que luego lo tapo porque lo pongo adelante. Muy bien. Bueno, pues parece que todo está funcionando altidísimo. Entonces en escasos 3 minutos, 4 todavía, empezaremos. Empecemos por lo pronto, mientras iniciamos con el chisme. Fíjense que estaba ahí de ocioso y estaba viendo unas fotos de Adele. ¿Se acuerdan de Adele? Desde 2012 que se hizo famosísima, no graba un disco y ahora parece muy delgada. Del puro chisme me quedé preocupado porque es una mujer robusta, gordita, y eso ayuda para la fuerza de la voz y la caja torácica, y ahora la vi muy delgada. Espero que no se les haya pasado la mano a los tarados que si no necesitaba, es guapa, es gordita, pero es guapa, ahora está guapísima, pero no lo necesitó, si ella canta, no es modelo. Ya ven cómo es esas cosas de la apariencia, donde particularmente los hombres somos muy bobos. Pero se hizo famosa sin que el físico importara mayor cosa, tiene una voz hermosísima. Hoy voy a platicar, estamos esperando todavía 3 minutos. Cuando espera uno se le hace larga la espera. Les voy adelantando, no 2 minutos, ¿para qué les adelanto? Esperamos 2 minutitos más. Pues les decía, miren este libro, lo voy a mostrar al rato. Lo encontré en la Feria de Libros, son de las publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Este instituto fue el que publicó las pláticas con Enrique Flores Magón de Combatimos la Tiranía con Kaplan. Estaba primero en inglés, luego se pasó al español. Me dijeron que el año que entra pues, se cumplen 100 años o más del Partido Liberal, que es 2016, 110 años mexicano, o de la emisión del programa del Partido Liberal. Por alguna cosa de esas van a reeditar, eso me dijeron. Yo quiero reeditarlo, la verdad, porque es muy difícil de conseguir y es un libro muy valioso, serviría hasta como para una película de aventuras de plano. Qué extraordinarios fueron los Flores Magón. Madero es un hombre fuerte también. Pues fueron Ricardo Flores Magón y Madero los pilares del proceso de la Revolución de 1910 y de ese proceso de transformación que tuvo. Vamos a hablar de él hoy. Bueno, no voy a hacer la charla el miércoles porque voy a estar fuera, falta un minutito. Ahorita lo platico en forma, ¿no? 10 en punto empezamos. Ay. Bueno, ahorita platicamos y todo. Un minutito. Y empezamos 10 en punto. Las charlas van a seguir siendo los miércoles. El miércoles pasado no la hice en miércoles porque era el día del paro. Y ahorita les explicaré por qué no lo voy a hacer. Y por qué la estoy haciendo una vez. 10 de la noche en punto y ahora sí empezamos en forma. Fíjense que va a seguir siendo los miércoles a las 10 de la noche, no porque haya habido la alteración de la incautación, que es una incautación lo de mi cuenta, o sea, ni siquiera es un hackeo, entraron, mandaron mensajes, ya lo hemos comentado, de ataques al Obrador, a Epimeno Ibarra, y luego la hicieron pinole, le quitaron los seguidores, le quitaron los mensajes, toda la historia, quitaron mi información, habían quitado hasta la foto, luego la dejaron como mayor burla. Aparece como si apenas el jueves hubiera iniciado esa cuenta.
Los de Twitter son unos burócratas, ¿no? Vi que hay una oficina en México, pero no aparece ahí la información de dónde está. Increíble, ¿no? No responden correos, respondieron correos automáticos de que hagas tal cosa y si no, que esperes, ¿no? Deben recibir pues millones de correos en el mundo, pero ¿cómo está, cabrón? Que puedan hacer con una cuenta de 7 años, 235,000 seguidores, que se habían negado a verificar y que iban a verificar, pues que ni se comuniquen ni por la verificación ni por la denuncia de la incautación, me parece increíble, ¿no? La Procuraduría, pues quién sabe cuándo avanzará en el tema. Pero fíjense que leyendo este libro, que conseguí en la Feria del Libro, además bien barato lo conseguí, bien interesante, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, son varios ensayos sobre la caída de Madero y el ascenso de Carranza, en realidad el inicio de la rebelión, más que la rebelión, del movimiento armado para restablecer el marco legal después del asesinato de Madero. Trae un artículo que no leí de el general Luis Garfias Magaña, fue diputado por el PRD, es un tipejo. Pero al margen de eso podría escribir bien, o sea, está lleno de imprecisiones, de errores, de datos, de información incorrecta, pues me lo salté. Leí otros, pero el que quiero comentar con ustedes es el de Daniel Barceló Rojas. Ya voy a terminar, ya voy muy avanzado. Daniel Barceló Rojas hace un análisis muy interesante. Miren, la gente se confunde, piensa que una rebelión es un golpe. Hay quien asocia rebelión y golpe de Estado. Puede ser algunos, porque en el siglo XIX le llamaban revolución a muchas sazonadas militares, que eran levantamientos militares sin un programa, sin una justificación, solo por el poder, y rompían en realidad el marco legal existente. Cuando tú depones a un presidente rompiendo el marco legal por la vía armada desde el ejército, pues ese es un golpe de Estado, es una zona militar, es un golpe de fuerza. No necesariamente un golpe militar tiene que ser por la vía, un golpe de Estado tiene que ser por la vía armada del ejército. Ahorita voy a explicar eso. Entonces hay gente que confunde y piensa que una revolución es un golpe militar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una es el pueblo levantado en rebeldía, que inclusive puede llegar a tomar las armas para impulsar un proceso de transformación, la revolución de 1910, y otra es un golpe militar, y justo el ejemplo en 1910 nos sirve perfecto. Voy a hablar de algunos anteriores, pero este me sirve perfecto para lo que quiero explicar. Hay una elección, la 7ª reelección, si mal no recuerdo, de Porfirio Díaz. Él dice que va a respetar el voto, que ya está preparada la población. En una entrevista con Krillman, Madero se va a recorrer por un año el país tratando de hacer un partido antirreeleccionista, lo logra, se elige un candidato del partido y el candidato es Francisco I. Madero. Va a la elección, ahora sí que como dice en su plan de San Luis, sabiendo que le pueden hacer fraude, se lo hacen, de hecho lo encarcelan antes de la elección, piden la nulidad de la elección a la Cámara, por supuesto la Cámara se los niega, y entonces Madero desde San Antonio, Texas, llama a la revolución de 1910. Es el plan de San Luis porque fue concebido en San Luis, aunque fue redactado en San Antonio. Y desde ahí convoca una rebelión del pueblo que se levante en armas para deponer al usurpador, a Porfirio Díaz. Se nombra presidente provisional mientras se convocan nuevas elecciones y se genera el proceso del levantamiento armado de la revolución de 1910, que muy rápido, en un par de meses, o sea, se convoca el 20 de noviembre, pero en realidad empieza a tomar forma los primeros días de 1911, y en abril están tratando de tomar alguna ciudad importante, Chihuahua, Casas Grandes, no lo logran, y luego se van acercando a Juárez, se van a retirar, hay las presiones porque es la frontera, teme Madero que vaya a haber una intervención militar estadounidense, pretextando que hubo daños al lado norteamericano. El paso total que al final se toma Ciudad Juárez, y ahí es derrotado políticamente Porfirio Díaz y renuncia. Esa es una rebelión del pueblo, es una revolución armada que depone al tirano.
Después no voy a entrar en detalles en todo lo que sucede, pero Madero acepta no aplicar el plan de San Luis como tal, sino llega a una serie de acuerdos para la salida de Porfirio Díaz, que renuncia incondicionalmente, aparentemente, pero en realidad queda por 6 meses o algo así Francisco León de la Barra, que era un intrigante, que era del porfiriato, era del grupo del porfirista, y va complicándole las cosas a Madero. Se hace una elección prácticamente por unanimidad. Madero triunfa en el proceso electoral, asume la presidencia en noviembre de 1911 y apenas pasa un mes y ya se levantó Zapata contra él y después Orozco. Y todos los intereses de los asentados y los empresarios y toda esta situación, hasta que se da un levantamiento militar, primero Bernardo Reyes, que fue un cobarde con Díaz y que a Madero sí se le levanta, no levanta nada y lo encarcela. Luego al sobrino de Porfirio Díaz, el sobrino del tío, le decían porque no tenía más valor Félix Díaz que ser sobrino de Porfirio Díaz, y también fracasa el levantamiento y lo encarcela. Están en cárceles diferentes, no los fusila, que podría haberlo hecho Madero, y luego se da los liberan y se da un levantamiento, un complot de las Fuerzas Armadas, y se da lo que es la decena trágica, que es un golpe de Estado, es un levantamiento del ejército que tira a un gobernante legítimamente electo, que rompe el marco constitucional y que impone, por la traición, por cierto, Victoriano Huerta traiciona a Madero porque lo nombra el jefe de la acción armada a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta se pone de acuerdo con los que tienen que combatir, apuñala literalmente a Madero, lo manda a asesinar junto con el presidente Pino Suárez. Ese es un golpe de Estado, es un rompimiento del Estado de Derecho, es un golpe militar, es un golpe de mano para volver al gobierno y a los intereses que dominaban durante el régimen de Porfirio Díaz. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en este artículo, en este ensayo que hace este hombre, Daniel Barceló Rojas, fíjense cómo es el derecho. Hay un abogado ahí consistente que dice que es legal el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Madero firma su renuncia, Pino Suárez firma su renuncia bajo el acuerdo, la palabra de que los van a exiliar y los matan, en realidad. Pues al firmar la renuncia ya no le sirve de nada a Victoriano Huerta, y estando vivos siempre podían reclamar que habían sido forzados a renunciar, lo que es cierto. Los matan, queda como presidente provisional Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores, renuncia a los 45 minutos después de haber nombrado como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta asciende al poder, el Congreso lo ratifica y entonces queda supuestamente legalizado. Bueno, hay un abogado en el ensayo que hace este hombre que dice que ese proceso fue ilegal. Pues es una barbaridad, hombre, si los asesinaron, si los obligaron a renunciar, si deberían convocar elecciones extraordinarias, si es un golpe de Estado, pues es una barbaridad. Pero bueno, hay abogados que dicen que eso fue legal, para que se den una idea de lo que son las discusiones legales. Y por supuesto hay el planteamiento, por otro lado, que sostiene el propio ensayista, de que es ilegal, que fue un golpe de Estado, que se rompió el marco constitucional, y Carranza, que era gobernador en Coahuila, se levanta en armas para restablecer el marco constitucional. Lo interesante del artículo de este hombre, de Daniel Barceló Rojas, es que da una serie de argumentos constitucionales vigentes a la fecha de por qué te puedes levantar en armas para restablecer el marco constitucional, según los artículos 35, fracción cuarta, 36, fracción tercera, 73, fracción quinceava y el 10º. Además del 136 que yo tanto les he comentado, de que dice claramente que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, además dice que por la vía de las armas, una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer, y ese gobierno será juzgado y quienes colaboraron con él. Bueno,
Este hombre, Barceló, en realidad hace una argumentación de cómo en el marco constitucional vigente hasta la fecha en nuestro país es legal que te levantes en armas. Es más, es un análisis muy interesante porque plantea la obligación que viene desde los griegos, de los ciudadanos, de luchar con las armas en la mano para restablecer el Estado o el marco constitucional que fue atropellado. Este argumento, además le llaman, tiene un nombre, guardia, se llaman milicias o guardia, tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, no lo subrayé, pero está interesantísimo porque yo por supuesto no comparto la vía armada, pero lo que aquí se plantea es el 39, que la soberanía radica en el pueblo y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno, que es el derecho a la rebelión. Pero no solo es el 39, perdón, ya le di varios chingados ahí al tripié, sino son todos los artículos que estoy planteando y que en realidad no solo justifican, sino plantean la obligación del ciudadano, de la ciudadana, de tomar las armas para restablecer el marco constitucional. Yo creo que en pleno siglo XXI nosotros no debemos acudir a la vía violenta para restablecer el marco constitucional que está roto, porque hacia allá quiero ir. No solamente se da un golpe de Estado con la fuerza de las armas, sino se puede dar también desde el poder político. Este hombre, Barceló, hace una reflexión de cómo puede haber situaciones ordinarias de violación al marco constitucional. Tú puedes emitir una ley desde el Congreso que sea inconstitucional, puedes emitir desde el Poder Ejecutivo un reglamento que violente el marco constitucional, y hay mecanismos como el amparo, como las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para resolver ese tipo de cosas. Pero hay situaciones extraordinarias como un golpe de Estado, como el rompimiento absoluto por la vía de la fuerza, con absoluta conciencia del marco constitucional vigente en el país. Y para eso hay esta posibilidad de levantamiento en armas de la ciudadanía. Y también está el hecho de que puede romperse el marco constitucional sin violencia. Y hay un ejemplo clarísimo. Comonfort previo. Santana era dictador, hay un levantamiento armado para quitarse al tirano, triunfa la revolución de Ayutla, ganan los liberales, es Juan Álvarez quien está encabezando provisionalmente la presidencia, y luego se convoca elecciones y Comonfort es elegido presidente, pero Comonfort era un tipo más bien tibión, y su madre tenía mucha influencia sobre él, que era muy religiosa. Y entonces cuando tiene que aplicar las leyes de reforma y la Constitución de 1856-57, Comonfort dice, no, esa Constitución no funciona, y se da un autogolpe de Estado, desconoce la Constitución y en ese momento deja de ser presidente. Y es cuando Juárez, presidente de la Corte, se asume como presidente frente a la renuncia en los hechos de la responsabilidad que Comonfort tenía. Ese es otra vez otro golpe de Estado, que demuestra que no toma las armas, no se toma a sí mismo, pues él es el presidente, se da un autogolpe de Estado a la autoridad legítimamente constituida, y eso genera una guerra civil, que es la guerra de reforma, que finalmente ganan los liberales. Bueno, hubo dos presidentes en ese tiempo, primero Comonfort y luego Comonfort es desplazado, y llega Miramón y llega Zuluaga, y alguno más, si mal no recuerdo. Juárez se mantiene permanente hasta que triunfa en la guerra civil, los liberales, se restablece y luego le llega el imperio y luego se restablece la república. O sea, todo un proceso de lucha civil, de guerra civil y de guerra contra el invasor para restablecer la Constitución de 1856-57 y restablecer la república. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Peña ha roto el marco constitucional. Peña ha hecho pedazos los pilares fundamentales de la educación laica, pública y gratuita, de los derechos de los trabajadores surgidos también de la revolución, de la propiedad del subsuelo, los minerales, el petróleo, el agua, todo está
privatizando y entregando al extranjero. Entonces, él, al romper el marco constitucional, a ir en contra de la esencia del marco surgido primero en el constituyente del 56-57 del siglo XIX y luego la reforma hecha, una importante reforma hecha por producto de la Revolución Social de 1910 que se da en el constituyente de 1917, al romper eso está haciendo en los hechos un golpe de Estado, no violento, esto es, no con las armas como un foro, validado, como fue Huerta es validado por el Congreso, Huerta es sostenido por el ejército, ahí sí como por la vía de la fuerza. En el caso de Peña, aparentemente con un proceso electoral, pero pongamos que hubiese ganado. Él juró guardar y hacer guardar la Constitución. En el momento que rompe todo eso, porque sus reformas rompen el marco constitucional, rompen el pacto político y rompen el sustento legal del Estado mexicano y de lo que ha sido hasta ahora la convivencia entre los mexicanos. Entonces, al romper todo eso es un golpe de Estado de facto, y por todas esas razones debería desconocerse a Enrique Peña Nieto, no solo por la corrupción, no solo por su conducta criminal, no solo por todas las cosas que viene realizando en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, el empobrecimiento. Y yo entonces de lo que sigo hablando es de que vamos avanzando como si nada pasara hacia la elección de 2018, cuando está roto el marco constitucional, cuando está violentado el más elemental Estado de Derecho, cuando el gobierno es una pandilla de criminales, una pandilla peligrosísima que debe ser depuesta y enviada a la cárcel, y restablecida la Constitución del 17, y ya se convocará a un Congreso Constituyente para hacer las modificaciones con fundamento a lo que el país necesita en el siglo XXI, acrecentando los derechos del pueblo de México y recuperando todo lo que han entregado al capital extranjero. Es una revolución social lo que tenemos que hacer, pero es una revolución social que desde mi punto de vista, a diferencia de los ejemplos que he venido planteando, podría hacerse de manera no violenta. No es un tema de cobardía, porque hay quien piensa que la desobediencia civil y la rebelión de la gente de manera no violenta no es suficiente, y no está reflexionando varias cosas. Primero, cuando hablan de una rebelión violenta del pueblo, no están pensando en tomar las armas. Están pensando que alguien las va a tomar, que a ver quién se mata para que las cosas cambien. No, bueno, eso es verdaderamente el colmo, ¿no? Que siga un sector importante en una bravuconería irresponsable, esperando que sean otros los que se jueguen la vida para impulsar un proceso de transformación del país. Porque cuando tú le dices a la gente, a ver, tú vas a tomar las armas, bueno, entonces no estés diciendo necedades, no puedes estar planteando que la única manera de hacer una transformación es por la vía de las armas, si no eres lo suficientemente consecuente para actuar como dices que piensas. Yo no estoy apostando, no apostaré, no estoy planteando la vía armada como una manera de transformación del país, y quien lo planteara seriamente, primero, no es la manera de discutirla en las plazas públicas, en los espacios públicos, pero segundo, tendría que estar en otro lugar y en otro tipo de ejercicio, y no tratando de supuestamente convencernos ahí a que tomemos ese camino. Y segundo, de tomarse el camino de las armas, tampoco se reflexiona sobre el hecho de que la transformación que se diera del país no necesariamente tiene que ir para mejor, no necesariamente tiene que ir en beneficio del pueblo, porque en el momento que es por la violencia, el que tenga más fuerza militar es el que impondrá la visión de lo que hay que hacer en el país. Otra vez, la revolución de 1910 es muy clara. Villa se enfrenta, primero Madero triunfa, y Madero, tienen que leer sobre Madero, tienen que echarse los dos de Valadez, los dos tomos, son verdaderamente muy buenos. Por supuesto que Madero cometió errores, pero ese no es el tema. O sea, es un golpe de Estado, es como si yo
me meten un tiro. Bueno, pues es que también, Gerardo, ¿cómo se le ocurrió salir solo? No, es que debería andar protegido. Es que no, o sea, si te meten un tiro, pues es un asesinato, es un acto de cobardía, es un acto miserable. No hay justificación para una situación de esa naturaleza. O sea, eso es infame estar criticando a Madero, que encima pagó con su vida su visión y su convicción de impulsar un proceso democrático y que trajo esa barbaridad de asesinatos, un atraso terrible en los procesos democráticos en el país. Porque quienes llegaron después a la presidencia dijeron, no, por la vía democrática nada, es por la vía autoritaria, porque tú aflojas tantito y te empiezan a madrar los periódicos y te empiezan a presionar en los medios y los intereses te empiezan a querer sublevar gente, y entonces hay que aplicar la dura, y bueno, pues hubo una guerra civil que se extendió hasta después de 1920, y cada proceso de cambio de presidente había levantamientos y había muertos y había problemas. O sea, Carranza muere al querer imponer a Bonilla, es asesinado finalmente. De la Huerta, quizás uno de los gobiernos más sobresalientes, corto en tránsito para que llegue Obregón. Cuando se va a Obregón, se da un levantamiento con De la Huerta y hay un montón de muertos, Carrillo Puerto dentro de ellos, un extraordinario revolucionario yucateco. De la Huerta se tiene que ir al exilio. Cuando termina Calles, pues matan a Obregón, nada más y nada menos. Y en cada periodo hubo a Pascual Ortiz Rubio, lo trataron de asesinar como presidente al principio, luego tomando protesta. Bueno, con el general Cárdenas todavía hubo levantamientos, con Ávila Camacho todavía hubo levantamientos armados. Entonces costó una barbaridad al país esa salvajada del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que además fue un complot armado, orquestado desde la embajada de Estados Unidos en México, por el que era el embajador Wilson. Es una cosa terrible lo que ahí sucedió. Andrés Manuel debe leer la vida de Madero, debe revisarla, porque nosotros gana Madero y el Congreso tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Madero, que yo no creo que la vayamos a tener nosotros si ganamos en el 2018, si antes no hacemos renunciar a Peña y lo metemos a la cárcel. Pongamos que no pasara nada, que no pudiéramos obligar a Peña a renunciar, que las cosas siguieran avanzando, pongamos que sucede todo eso. Bueno, y que llegamos al 2018 y que gana el Obrador y que lo reconoce. Bueno, difícilmente tendrá mayoría en el Congreso. Madero tenía mayoría en la Cámara de Diputados, no la tenía en la de senadores. Bueno, eso puede reproducirse con López Obrador. Y entonces le puede pasar lo que le hicieron a Madero, que no le aprobaban nada, aunque tuviera razón. Estuvo 1 año, 3 meses Madero en el gobierno y sus reformas sociales son extraordinarias, yo no lo conocía. Son muy importantes en materia de reparto agrario, en materia de... A los yaquis les devuelve la tierra, por ejemplo. Había un problema con los zapatistas, ciertamente, en materia de educación, en materia de salud, en materia de derechos de los trabajadores. Hubo montones de huelgas y no reprimió ni una sola. Porfirio Díaz fusilaba a los dirigentes obreros, como en Río Blanco, como en Cananea los mandó a San Juan de Ulúa, que fue una forma de matarlos también, terrible. Entonces, volviendo al tema, Madero en 1 año, 3 meses hace un programa muy avanzado, y luego se corta todo, su respeto a la prensa, su tolerancia a la crítica, o su respeto a la crítica, una serie de cosas ahí terribles, y hay un salto para atrás. Bueno, digo que Andrés Manuel tiene que ver todo eso, tiene que leerlo, porque le puede suceder lo mismo. No estoy diciendo que lo van a matar como presidente, lo que estoy diciendo es que le pueden bloquear todo desde el Congreso. Y él subestima al Congreso. La fracción de Morena es una fracción, la actual, que no garantiza la tarea, hombre. Ya les pasaron lo del presupuesto y siguen pasándoles todas las cosas. Lo están chamaqueando, les falta gente con garra, con determinación, con claridad, con energía y no está. O sea, la fracción está como está, punto. Bueno,
desde el gobierno no puede seguir subestimando, y Andrés Manuel tiene que pensar, y nosotros todos tenemos que pensar, porque no es solo un asunto de líder, cómo impulsar ese proceso de transformación si no tienes mayoría en la Cámara. Por eso yo insisto en que tiremos a Peña, lo obliguemos a renunciar, lo mandemos a la cárcel. Es un vulgar delincuente, es un corrupto, es un ladrón, es un miserable. El sistema político está podrido, esto es una red de complicidad, es una red de simulación. Entonces eso lo tienes que transformar, y no lo vas a transformar con una elección. Tiene que ir acompañado de un Congreso Constituyente, de un profundo proceso de transformación, que o es con una rebelión del pueblo, o es, como se hizo en Venezuela, con el candidato diciendo, pues voy a convocar un Congreso Constituyente porque con la actual estructura del poder legislativo, pues es un lastre, no representa al país y va a estar obstaculizando cualquier desarrollo en beneficio del pueblo, o bajo la forma que se discuta. Pero tú no puedes subestimar al poder legislativo, que hoy se le hinca a Peña, pero que si llega a la izquierda, como le pasó a Madero, entonces le va en contra. Y como le pasó a Madero con los medios, que a Díaz no lo tocaban, pero a Madero lo ridiculizaban, lo caricaturizaban, lo escarnecían, le faltaban al respeto, francamente, en una actitud cobarde y miserable. Miren, fueron tan terribles, para que se den una idea. Al hermano, a Gustavo Madero tenía un ojo de vidrio. Bueno, lo mandan a la Ciudadela, detenido, igual, cobardemente, y ahí le sacan el ojo de vidrio, luego le sacan el ojo bueno, y luego lo matan a bayonetazos, y cuando el tipo está pues doliéndose lo que le están haciendo, no llore, no sea cobarde. Es una cosa verdaderamente miserable, y el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y todavía hay hijos de la chingada que en la actualidad justifican diciendo que fue legal y diciendo barbaridades, y que Madero no podía, no sabía gobernar, y que era un pusilánime, cuando era un tipo de mucho valor y mucho carácter. Es terrible, hombre. Se dicen ligerezas sobre la historia del país y sobre personajes importantes, porque les arde a la derecha la fuerza de esos personajes, la importancia, la generosidad con que pagaron con su vida. Y entonces a Flores Magón lo acusan de filibustero, a Madero de ingenuo y de espiritista, a Hidalgo de que no fue a tomar la Ciudad de México ya estando muy cerca, y que por eso la independencia tardó 11 años. Dicen tonterías, no conocen nada de la historia del país. Bueno, dicen que Juárez respetó todo el tiempo a la prensa, y ser un pinche tirano y un dictador, y ahí lo andan ensalzando frente a Juárez, o a Iturbide frente a Hidalgo, Morelos, que era un personajote. En el caso de Madero, Porfirio Díaz, dejé ese artículo de Garfias porque es que si Porfirio Díaz hubiera renunciado antes, se ha reconocido como uno de los grandes presidentes de México. O sea, endeudó al país, entregó la riqueza al extranjero, la paz era la paz de los sepulcros, fue de una barbarie absoluta, era un dictador. Y, no, tan bueno la obra que hizo. Son unos ignorantes, es impresionante. Pero volviendo al tema de fondo, no es un problema de una discusión académica o histórica, sino es un problema de un análisis actual. ¿Cómo vamos a impulsar ese profundo proceso de transformación que es imperioso, necesarísimo, y que se va a llevar a cabo además? Así como los Flores Magón tenían la claridad de que se iba a llevar a cabo el proceso revolucionario en México. Lo tuvieron desde muchos años antes, Madero lo tuvo desde muchos años antes, Bulnes, que no era un revolucionario, se lo avisó desde muchos años antes a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz no hizo caso. Solo un ciego no ve que viene un profundo proceso de transformación en México. No sabes en qué momento va a acabar de madurar, pero ese proceso va. No hay manera que lo detengan. La injusticia social, la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades para la gente, se está concentrando todo. Es demasiado abuso, demasiado atropello. La gente va a acabar reaccionando. Nuestro pueblo tiene carácter.
lo están subestimando. Y ese proceso se va a dar. Y es muy importante tener claridad de cómo impulsar ese proceso de transformación. Las dificultades son enormes, hombre. Estamos divididos, con un nivel de sectarismo, con desconfianza, con despolitización, con ignorancia, con desconocimiento de nuestra historia, sin estudio, sin discusión seria de los problemas que estamos enfrentando, sin una reflexión serena que nos lleve a una discusión de qué tipo de programa se necesita, cómo se impulsaría ese programa para hacerlo realidad, qué cosas son las fundamentales para que el pueblo salga adelante. Es un compañero del pueblo que es muy latoso, nos está llamando ahorita. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que tener claridad sobre todas estas cosas, porque reitero, el proceso de transformación al tiempo se va a llevar a cabo y todos tenemos que entrarle, hombre, a la revisión, al análisis, a la discusión, y la historia es muy importante porque es nuestra maestra, nos muestra los procesos que muchas veces tienen una similitud impresionante. Yo cada vez estoy más asombrado de las similitudes. No es lo mismo el Porfiriato, a Peña y toda esta bola de canallas, no es lo mismo, pero hay niveles de similitud muy fuertes: el nivel de entrega a Estados Unidos, la subordinación a su economía, el nivel de inversión extranjera, la rapacidad, el saqueo de nuestras riquezas, el empobrecimiento de nuestro pueblo, la ausencia absoluta de derechos, la represión bárbara que se vive. Yo hoy que hice la videocolumna sobre que no hay libertad de expresión, solo faltaba, afortunadamente no hubo ninguna necesidad de ese tipo, o a lo mejor como ahorita tengo tan poquitos seguidores, pues no me llegan todo ese tipo de comentarios que antes me llegaban, en el sentido de no más faltar que alguien dijera: ay, si tú dices lo que quieras, o si los Flores Magón también decían lo que quieran, y cada que los decían los llevaban a la cárcel de Belén, les destruían sus imprentas, les decomisaban sus periódicos, se tuvieron que ir a Estados Unidos y luego a Canadá para poder seguir adelante. Estos hacen, pues ahí está Carmen Aristegui, CNN, pues una hora en internet, pero pues no es lo mismo, no tiene el impacto, no tiene la fuerza. Cualquier día le tiran también la cuenta a Carmen Aristegui, o sea, así como lo hicieron conmigo, le intervienen, ahí sería más escandaloso vaciarle la cuenta, pues sería evidente que es el gobierno el que lo está haciendo. Acá hay quien me dice: ¿qué pruebas tienes? Dice un compañero con mucho sentido del humor: sí, dejaron una nota, le intervenimos la cuenta a Noroña, disculpen las molestias que les causa nuestra incautación. Pues sí, hombre, o sea, ¿quién va a hacer, hombre? O sea, no tienes posibilidad tú de rescatar esa cuenta en el trámite habitual, que es desde tu correo cambiar la contraseña, restablecer, borrar los mensajes que tú no mandaste. Entonces, desde el viernes, y va a seguir pasando al parecer muchos días antes de que yo recupere la cuenta, no tengo ninguna información de Twitter. Entonces no aguanta ni eso, hombre. No es que esté ahí respirando por la herida, burlándose ahí. No, ni lloro ni nada, hombre. Tengo mi cuenta esta nueva, ahí va avanzando, pues con las limitaciones que tiene, así está la vida, no pasa nada. Pero no aguanta ni eso. No aguanta ni una cuenta pedorra de 235,000, que era lo que me reconocían que tenía de seguidores. Y me doy cuenta del impacto de la cuenta, hombre, pues es evidente. Pero, por ejemplo, esta videocolumna aquí dice que no hay libertad de expresión, tenía apenas 16,000 visitas, que en otras circunstancias ya tendría 100,000. Cuando podía hacerle difusión en la cuenta de Fernández Noronha. Entonces, pues ellos están midiendo, tienen claro, es evidente que saben el daño que está causándoles, no solo la tarea que hoy hago, la de Pigmenio Ibarra, pues el ataque a Pigmenio fue verdaderamente cobarde y miserable, con el video ese que enviaron, el ataque a López Obrador. Están histéricos con el tema del avance de López Obrador. Entonces, pues francamente, este tipo de cosas, este tipo de lecturas nos dan muchísima claridad, porque este artículo, este ensayo de Barceló Rojas, en realidad no me hizo reflexionar sobre tomar las armas, sino justo me hizo reflexionar sobre el rompimiento del marco constitucional, el rompimiento del Estado de Derecho, el
la violación flagrante de la Constitución y por lo tanto la necesidad de restablecer por la vía no violenta el marco constitucional, porque hay un golpe de Estado en realidad, de facto, y como el que se dio como un foro, aquí lo plantea. Estoy buscando, se llaman guardias nacionales, me parece, el que se arme la gente pues por su propia cuenta, ¿no? Y plantea aquí cómo se puede hacer desde los estados. Guardia Nacional se llama, la Guardia Nacional. Ese es el nombre que tiene la figura jurídica, legal, que da no solo el derecho, sino la obligación de los mexicanos y las mexicanas de inclusive tomar las armas si es necesario para expulsar al invasor o para deponer a un gobierno que ha roto el marco constitucional con toda alevosía y que está ejerciendo el poder sin la legitimidad y sin respetar el marco constitucional vigente, que es el caso de Peña. Insisto, en pleno siglo XXI, pues nosotros podemos hacerlo como en Guatemala. Es que es mucho más fácil parar todo pues, que levantarte en armas. Pues, es evidente, es mucho más viable, pero la gente tenemos que hacer conciencia de nuestra fuerza, porque además un cambio así, con ese nivel de convencimiento, de organización, de trabajo, de discusión, de conciencia, de millones de hombres y mujeres que deciden parar todo para impulsar el proceso de transformación, pues ese te garantiza un proceso de cambio de fondo en beneficio de la gente, porque la gente se da cuenta que ella es la que tiene el poder. Y entonces se da ese proceso colectivo de asambleas, de discusión, de acuerdo, de construcción, de coincidencias, que se gana por la razón, por el argumento, por el convencimiento y no por la fuerza de los madrazos, no por la fuerza de quien tiene mayor habilidad militar o mayor capacidad de derrotar a su adversario. Insisto, Obregón no es el general más querido, pues no perdió una sola batalla, derrotó a Villa, que no lo había derrotado nadie, que era una fuerza de la naturaleza, encontró la forma y acabó imponiéndose la visión de Carranza y de Obregón, que eran los constitucionalistas, por sobre la visión que Villa tenía de hacia dónde debería ir el país. No fue una cosa democrática, no fue consultada con el pueblo, no, pues la visión que gana con la fuerza es la que se impone. Y creo que sería gravísimo que en pleno siglo XXI en nuestro país se impusiera una visión por la vía de la fuerza, que es la que está haciendo Peña, imponiéndose por la vía de la fuerza, matando. O sea, lo de Tlatlaya pues no, lo de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, lo de Tanuato, todos los casos que he estado mencionando y los muchos más. Y con todas estas manifestaciones de deterioro, hoy ya amanece en la Ciudad de México un ahorcado como en otros estados del país, pues ya llegó. Aquí no había llegado al DF y ya Mancera no pudo detener esa oleada que venía acercándose. Ya está aquí, terrible. La Ciudad de México no tenía esas manifestaciones, ya está. Hoy en Iztapalapa apareció. Y por otro lado, el muchacho que iban a linchar en Puebla, que es, por un lado, una espantosa tradición de los pueblos a los asaltantes lincharlos, ¿no? Sin entender que, digo, un ratero, o sea, aquí en la vecindad en la que vivo, hay vecinos que robaron a otro vecino que no la chingan, ¿no? Eso no se hace, pero no por eso lo vas a linchar, ¿no? O sea, ¿para qué? Va a contrario, todo el mundo les tiene miedo y no quieren señalar quiénes fueron. Pero en los pueblos se organizan y se van sobre el ladrón, y pues, estos ladrones son gente que no ha tenido oportunidades, hombre, ¿no? Es evidente que si a mí me roban, pues no me va a hacer gracia, pero es un problema social, no es un problema individual, no es un problema personal, es una cosa pues, muy grave que tiene que tener otra forma de solución, y que mientras más empobrecimiento, más desigualdad, más injusticia, más hambre, más esperanza, pues más
ladrones, va a haber más violencia, más deterioro, más problemas, ¿no? Y por otro lado la burla, que el Chapo, que en tal lugar aterrizó y que tal, y que han de ir. O sea, hijos de la chingada, man. Yo sostengo que ni siquiera era el Chapo. Pues por supuesto que no se fugó del penal, no se puede fugar de un penal de alta seguridad. Y siguen ahí insultando la inteligencia del pueblo. Hay demasiados elementos, demasiados agravios que justifican el que tenemos que obligar a Peña a renunciar. Y pareciera pues, que la gente va a seguir aguantando hasta el 2018, es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Yo no veo cómo puedan la prepotencia hoy reunidos en Morelos, los gobernadores con la CONAGO, con Peña ahí el tema, la reforma educativa, y el imbécil ese de Nuño que de la nada salió y a la nada volverá amenazando, no, les vamos a descontar, y gracias, y vamos con todo, y, pues, o sea, ahora sí, como se lo dije a Guzmán, con los pantalones de quien venía una manifestación modesta aquí a la SEP, aquí a un lado, 5 hileras de Policía Federal, el cobarde de Nuño, ¿no? Pero eso sí, ahí desde las declaraciones muy girito, son unos tipejos, no los merecemos, no los merecemos, y tenemos por lo tanto pues, que hacer estas reflexiones e ir construyendo la salida. Yo estoy pensando, un compañero panista, fíjense, pero un demócrata, sin pero, un demócrata, un joven, sensible, Fabián se llama, me manda un recado, me dice, oye Gerardo, no puedes seguir solo, cabrón, no estoy solo, pero pues, ahí no hay coordinación, no hay una estructura, no hemos podido hacer una estructura de ánimo. Me dice, no debes seguir solo, tenemos que hacer una respuesta colectiva, es muy grave lo de tu cuenta. Tiene razón, yo estoy valorando, lo voy a platicar con los compañeros de ánimo, convocar a una reunión de ánimo como tal, dar tiempo a principios de año, enero, hasta febrero, inclusive enero, está bien, para dar tiempo a que la gente pues, junte su lanita o el pasaje, consiga el día, pues, hace el fin de semana, pero si vienen de lejos mínimo necesitan el viernes, y hagamos una discusión, no como las que tuvimos que fueron muy accidentadas, que yo pensaba que más o menos iba al mismo nivel, que habían leído el libro de Desobediencia, que más o menos estábamos en la misma lógica. No, pues entramos desde lo básico hasta hacer un plan que nos permita ir planteando y convenciendo y sumando en una línea mucho más de rebelión no violenta en este año que va a ser clave, el año entrante. Yo les digo, inclusive a compañeros y compañeras, a ver, pongamos que no lográramos la renuncia de Peña Nieto, pongamos que no lo lográramos, por lo menos intentémoslo, por lo menos hagamos el esfuerzo, y si hacemos el esfuerzo seriamente, en el peor de los escenarios, lo arrinconamos para obligarlo a que reconozca en el 2018 se sigue ahí pues, el resultado de la elección. Si no, hombre, pues entre la lana ahí que se quiere llevar el Lorencito Córdoba, que quiere hacer otro edificio, entre la venalidad, entre las cuotas con que está integrado el órgano electoral, entre el tribunal que es una pandilla de miserables, entre la desesperación que están juntándose todos, y si ven que de plano no pueden parar a Andrés Manuel, pues van a lo mejor hasta retiran todas sus candidaturas y le plantan a uno solo. O sea, el PAN va a una división bárbara. Ahí la señora Zavala, que son los desvergonzados, ella y Calderón pues, quieren regresar a Los Pinos, olvidándose de que se robaron la presidencia, olvidándose que bañaron en sangre al país, olvidándose que son unos cretinos y que la línea que ellos impulsan es la misma que está impulsando Peña Nieto y que Calderón si hubiera podido habría hecho las reformas que está haciendo en este momento Peña Nieto. Son unos miserables igual. Y se jactan que, ay, es que con nosotros no hubo devaluación. Pues sí, pero el efecto es de empobrecimiento del pueblo bárbaro con o sin devaluación, o con la devaluación se agudiza todavía más, pero Calderón habría hecho lo mismo y la señora Zavala haría lo mismo que Peña Nieto está haciendo.
Gustavo Madero y toda esa bola, pues igual, andan en la misma. Los independientes ya vimos que son los políticos de derecha, Diego Fernández, independiente, Castañeda, Reyes Heroles, toda esa bola de tipejos, la Dresser de Aguayo, todos esos farsantes. Pues están queriendo tener un candidato independiente y si el Bronco se va consolidando, pues por ahí con él se van a ir para tratar de dividir los votos y que Andrés Manuel no llegue, o en su defecto, si la ven muy complicada, pues apostarle todo el peso a ese disque candidato independiente para, con la despolitización que hay y con la confusión y con las necedades, pues que la gente vote por un priista disfrazado de dependiente como es el ex Bronco. El escenario está peligroso, ¿no? Ya vieron la campañita esa que hicieron de Piensa tu voto, los mismos actores, Sicilia, la Dresser, entró además Sergio Sarmiento y Krause, que siempre ha estado contra López Obrador, yéndose directo contra López Obrador. O sea, no es Piensa tu voto, sino por este cabrón no votes, otra vez, 300 variantes de es un peligro para México, es populista, es autoritario, es un ojete, tal, o sea, todas las chingaderas. Y luego aquellos que no se dejan ayudar, ¿no? Que no se dejan ayudar entre el sectarismo de Morena, las dificultades, la arrogancia, la insensibilidad. Tan madre, pero pues hay que hacerlo, hay que hacer que corrijan, que dejen de meter las patas, o si las meten que las saquen, que se articule una gran coalición de izquierda y progresista, que se vaya a generar un movimiento social muy poderoso articulado. No podemos llegar ni a una fecha para el paro, el magisterio el 12, la hora del 14, la madre, man. Pues así no hay manera, ya están convocando para el 15, creo, 15 y 16 de noviembre, para que se eduque el güey de Aurelio Nuño, porque más lo único que puede hacer es descontarles el día, o sea, pasa un mes, o sea, pararon el 12, bueno, pues para el 15 ya no cuenta la falta del 12, ya pasó más de un mes. Pues del 12 al 12 pasó un mes, ya se chingó, ya no hubo 3 faltas consecutivas o 4 en un mes, adiós, no hay posibilidad de despido. Entonces, están convocando a 2 días de paro, pues lo peor que puede hacer es descontarles, punto. Pues no hay otra manera, no hay otra, o sea, ni siquiera es, ya lo he dicho, falta administrativa. El magisterio no debe ir solo, debemos ir todos, pero es muy corto el tiempo para noviembre como para lograr una respuesta importante a la gente. Yo les dije, no lo veía en la calle, no ves pintas, no ves asambleas, no ves discusión, no ves convencimiento, la gente, eso, o sea, todavía hay quien, eso no es suficientemente fuerte, o sea, que es suficientemente fuerte, o sea, que están planteando, pues es así de difícil. Es así de difícil y tenemos que hacer el proceso de transformación, no impacientarnos, no desesperarnos, no cansarnos, no derrotarnos y documentarnos todo lo que termine en arnos. ¿Cómo vamos? Quedan 12 minutitos todavía. Subirá el sueldo de maestros destacados en evaluación Peña. Hijos de la chingada, tan demagogos y tan falsos, bueno, tan falsos. No, son increíbles. En realidad van a liquidar el contrato colectivo del magisterio. Está lo del libro de texto que tengo que checar, de si es cierto que ya no lo van a del año que entra, es gravísimo. El deterioro de las escuelas, diciendo que van a invertir o que invirtieron. Quiero verlo, que digan dónde, en qué escuelas, para hacer qué. Que lo están haciendo con sus pinches carreteras, que son una porquería. Hombre, acabo de recorrer la que va a Tuxpan, que es pues sí, rapidísima, pues está hecha pedazos ya. Pues es nueva y ya tiene chinguero de tramos dañados. No, es una locura. Es una locura, o sea, es increíble la irresponsabilidad, la negligencia. No han hecho carreteras federales desde hace décadas. Lo del nuevo aeropuerto con deuda en un terreno que no deben construir, pasándose por encima y cerrando la terminal 1 y 2. No es, para donde voltees es inaceptable lo que está sucediendo.
Así es que los que andan ahí de boconcitos, échense el artículo de Daniel Barceló Rojas para que tengan un fundamento legal de su supuesta radicalidad. Es muy fuerte la argumentación y es chiquito, son de las 79 a las 107, ni siquiera se les va a caer el pelo si se lo echan en una sentada. Tiene argumentos muy muy sólidos, es realmente interesante. Y yo voy avanzando en esa parte de la historia porque iba a leer otras cosas, pero de repente me encontré estos ensayos después de haber terminado el libro de Madero escrito por Valadez, muy bueno, muy bueno. Hay una discusión ahí delicada, difícil, porque Zapata, pues, que es uno de nuestros grandes héroes admirados de la revolución, yo creo que tienen razón en la crítica que le hacen de que no debió sublevarse al principio contra Madero, aunque también Madero no fue sensible con Zapata y el zapatismo, pero no le dio ni chance, en un mes ya estaba, o sea que no le dio chance ni de subir a su caballo a Madero, porque en un mes ya lo estaban combatiendo. Madero, un tipo extraordinario, valiente, yo no sabía que participó en los combates, participó, y él era un civil, en realidad, un buen jinete, un hombre valiente. Estaba cabrón, bueno, pues haberse le plantado a Díaz, o sea, ya de a toro pasado, ay, sí, es como si tiras a Peña, ¿no? Y entonces ya lo tiras y entonces, ay, sí, tan fácil que estaba. Sí, cabrones, pero cuando está ahí el tipo, a Peña, que no es un pinche dictadorzote como Porfirio Díaz, 35 años, que mandaba las islas a San Juan de Ulúa, y que mandaba a Belém, y que asesinaba, y que era un hijo de la chingada. Que todo mundo se burla, según él, no se le plantan, ¿no? Y si lo tiras, entonces ya, ay, es que sí estaba re fácil, ay, es que era un tipo muy débil, es que todo el mundo sabía que era un pendejo, ¿sí? Pero no hay la determinación, ¿no? Madero, que después se reían de él, Panchito, el Chaparrito, la chance, pues ese Chaparrito tenía unos tamaños más o menos cabrones, bueno, le arrastraban, ¿no? Entonces, no, un tipo, es injusto, hay que retomar esta figura, es un gran democratizador, un gran aportador a las libertades de nuestro país, un valiente, un tipo consecuente, pagó con su vida, su visión. Es un personaje extraordinario y trágico además, porque pues, lo matan, cabrón, lo tiran del gobierno y lo matan junto con el vicepresidente Pino Suárez. Es terrible, 40 años, 39 tenía, un hombre además, aún para la época joven, ¿no? Ay, sí, cuídate, tus deseos pues se te cumplen, porque llega a la presidencia contra todos los pronósticos, levanta al país contra todos los pronósticos, vence rapidísimo en la revolución militar y políticamente contra todos los pronósticos, y aunque ganó la toma de Juárez, pero no estaba derrotado el ejército de Porfirio Díaz, ese debió haberse removido todo, pues ese era un ejército, pues eso, que estar en contra tuya y que pues, tarde o temprano iba a complotar en tu contra, que fue lo que hicieron. Fue muy generoso al no fusilar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes. Y luego ahí el embajador de Estados Unidos. Estados Unidos supuestamente no fue una línea del propio gobierno, supuestamente. Y luego, yo creo que traían culpa porque con Huerta no lo reconocen nunca. Y ya está haciendo una invasión que presiona para la salida, aunque Carranza ahí se porta ejemplarmente bien y dice, no, que nos ayuda, váyanse de aquí. Y yo creo que a Madero, más que todas estas especulaciones que estamos haciendo, después de haber leído el libro de Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México, alguien aquí lo desliza, en realidad lo matan porque le puso 20 centavos de impuesto a la tonelada de petróleo exportado.
no pagaban nada. En Porfirio Díaz no pagaban nada de impuesto a las petroleras. Las petroleras son peligrosísimas, son terribles. Entonces yo creo que eso es en realidad lo que hace que el embajador se meta a la intriga, se conjuntan con los empresarios, con los hacendados, con los intereses creados por el porfiriato y acaban dándole un golpe de mano, tirándola a la mala y asesinando. Yo reitero, debe Andrés Manuel revisar la vida de Madero. Todos debemos, pero Andrés Manuel debería ponerse a leer esos dos libros de Valadez. Los de Ralph Roeder sobre Porfirio Díaz tampoco le harían nada de daño, aunque él está claro, los de Roeder le sirven sobre todo a la gente que tiene dudas del proceso de transformación que vamos a hacer, que tiene dudas de que el pueblo no se va a levantar, que tiene dudas de que nuestro pueblo no tiene carácter. Le van a servir mucho esos dos libros de Roeder. A Andrés Manuel le serviría más el de Valadez porque es un proceso muy fuerte el que impulsa a Madero, y luego Madero no subestima al Congreso. Tiene mayoría en la Cámara, ya lo dije, pero en la de senadores no. Más bien es muy demócrata y entonces no fuerza, tolera una serie de insolencias ahí. Y al final, los senadores muy insolentes van y le piden que renuncie, ¿no? Cuando pues, no había ninguna razón. Y Huerta luego, una vez que lo asesina, no convoca elecciones extraordinarias, que son de los agravios que aquí plantea justo este hombre Barceló Rojas, de por qué no podría ser reconocido Victoriano Huerta. Pero fíjense, como le empecé la charla, aquí en este ensayo es impresionante porque hay un tipo que dice que fue legal la presidencia de Victoriano Huerta, inconcebible, ¿no? Hace unos argumentos verdaderamente. La primera interpretación es de un especialista en derecho constitucional que se llama Felipe Tena Ramírez. No, es una aberración su interpretación. Y luego la segunda interpretación, que es la que plantea el autor, se violó el fuero constitucional del presidente y el vicepresidente, fueron aprehendidos sin orden judicial, por orden militar golpista, y además los asesinaron. La convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara no la hace el presidente del Congreso, sino la hace Victoriano Huerta, ¿no? Ni a petición de las cámaras. La sesión de la Cámara de Diputados no tuvo quórum legal, se llamó a los suplentes para hacer el quórum. Se omitió la convocatoria de elecciones extraordinarias para elegir presidente como ordenaba la Constitución, una vez que había la ausencia absoluta del presidente y vicepresidente. Son solo algunos de los argumentos que dan legales de por qué es un usurpador Victoriano Huerta, además de que llega por la vía de la fuerza, en un golpe de Estado, en un golpe de mano, rompiendo el marco constitucional. En fin, el otro dice que, pues porque ¿para qué le firmaron la renuncia a Madero y Pino Suárez? Que al firmar la renuncia pues le facilitaron las cosas, que el Congreso debió haber rechazado a Huerta y que en vez de actuar virilmente, pues al validarlo ya es legal. O sea, no, hombre, es como si tienes una pistola en la cabeza y te dicen, no, pues cabrón, ¿para qué te dejaste? No te hubieras portado viril aunque te metieran un tiro en la cabeza. Ya había asesinado a algunos congresistas, este cabrón de Huerta, mata a varios. Pues mata a Belisario Domínguez como senador, que es el que al final es el punto de quiebre, porque se ve obligado a disolver el Congreso cuando el Senado cierra la Cámara y dice, pues si nosotros tampoco tenemos condiciones, pues los desaparece. Ya había hecho una disque elección extraordinaria, una farsa, y eso le cuesta en realidad al final la cabeza a Victoriano Huerta. Pues hay un levantamiento armado que lo está derrotando, pero además políticamente sus errores comete. Y al final, creo que dura un año el cabrón de Huerta, sin haberlo elegido nadie, dura casi lo mismo que Madero, que hizo la hazaña de derrocar a Porfirio Díaz, de buscar conciliar lo inconciliable y de gobernar un año 3 meses en un mar embravecido, de políticas de insidia, de mezquindad, de miseria humana a todo lo que daba. En fin, pues así está la historia, así está la vida. Yo decidí adelantar la videocharla de esta semana porque voy a estar martes, miércoles y jueves dándole los últimos toques al libro que estoy ya terminando de la Casa Blanca. Hoy le avancé bastante también
me voy fuera de la ciudad, a un lugar que es muy tranquilo, a trabajar, que he venido, pues trabajando, y espero ya terminarlo el jueves. El viernes regreso a la Ciudad de México. Voy a tener que venir a una entrevista de radio el jueves en la tarde porque iba a salir la semana pasada y luego se pospuso por lo de mi camioneta que estaba mal y se pospuso la entrevista de radio otra vez al jueves y me da pena ahora cancelársela, ¿no? Porque vi que ya la anunció Fernando Cañas, se llama. Entonces voy a tener que venir de Morelos a hacer la entrevista y luego volverme a regresar, que chinga, es una locura, pero no veo otra porque no me da pena volverle a posponer, ya sería la segunda ocasión. Vamos a ver, vamos a platicar con él a ver qué me dice. Pues así está la vida. Les pido que presionen ahí a los cabrones de Twitter, aunque parece que les revale madre porque tienen millones y millones ahí de usuarios y de mensajes y de todo, ¿no? Ya ven que la verificación cómo se tardó, ya estaba el trámite y ahora va para atrás el tema porque no sé qué vaya a suceder. Pero bueno, pues hay lo que puedan ayudar presionando de que restablezcan, me devuelvan esa cuenta. 7 años, él me decía por ahí, no, mejor ya nos prudente hacer otras, pues, que hacer otras, como si fueran enchiladas, cabrón. O sea, 7 años llevaba ya con esa cuenta. Y es una cuenta pues que se ha consolidado, que se ha acreditado y que ya vi que hay gente que me seguía y ya no aparece siguiéndome porque le quitaron todo, hombre. Está cabrón. Es una ofensiva bastante feíta. Pues eso es lo que tendría yo que comentarles el día de hoy. Nos vemos de este miércoles en 8 horas, sí, que sería, si hoy es 19, 21, 28. El miércoles 28, nos vemos sin excusa ni pretexto a las 10 de la noche. Luego el 29 voy a ir a Comitán, si mal no recuerdo, y luego voy a estar en Día de Muertos en Pátzcuaro, que por fin, como está el alcalde, mi cuate Víctor Báez, me invitó, y ahí vamos a caer en Día de Muertos. Bueno, pues ya son las 11, ya 11:02, así es que nos vemos. Vamos a apagar esta chingadera. No me faltó anunciar nada, ¿no? Chin, 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 chin.